Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy son esfuerzos inútiles sin Jesús, porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas que aparentemente son buenas, pero si no ponemos a Dios en medio, van a ser esfuerzos inútiles. Y a veces dice Dios, por ahí no es por aquí. Y entonces vamos a ver lo que le dijo a Pedro. Dice la palabra de Dios aquí mismo en el 21-25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. Imagínate, para escribirlas todas. Cuando Jesús oró por cada uno de ellos, Jesús en una de las oraciones más hermosas que hizo, dijo, Señor, aquí están todos los que me diste. De todos estos, ninguno se perdió. Y me imagino que a cada uno lo bendijo de una manera diferente. A Pedro ya lo había bendecido el Señor. Sin embargo, Pedro como que en ese momento, como cualquier ser humano, dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Será que voy a continuar? Vamos a leerlo aquí. Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Se da cuenta que ya se había manifestado una vez antes y ahora se vuelve otra vez el Señor. Era necesario que el Señor llegara a aparecerse, y nosotros quizás usted, quizás yo hemos leído estas sagradas escrituras muchas veces y ya sabemos de lo que se trata, pero vamos a profundizar hoy qué significa toda esta revelación, qué significa toda esta aparición a sus discípulos, especialmente hablándole a Pedro. Mira lo que dice otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y dice, y se manifestó de esta manera, dice, estaban juntos, mire quiénes estaban, escuche bien, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, era Tomás el que había estado, el que le había dicho el Señor, Tomás, porque me ves, crees, y había puesto él su mano, en su dedo en el costado y en las palmas de las manos del Señor. Estaba él, estaba Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que sabemos que eran dos, allí ya van 5, y 2 de sus discípulos, eran 7 los que estaban ahí juntos. Y mire, siguiendo a Pedro, dice, llamado Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también. Mire, aquí vamos a encontrar por qué el Señor se le apareció a ellos allí en ese lugar específico. Fíjate que cuando nosotros somos hijos de Dios, somos siervos del Señor, cuando nosotros ministramos en la presencia del Señor, cuando nosotros le alabamos y le servimos al Señor y estamos a punto de quizás de irnos por otro rumbo donde no es el camino que Dios eligió, el Señor siempre va a mandar a su Espíritu Santo a que redarguya en nuestros corazones y nos dirija. Muchas veces aquellos grandes hombres, aquellas grandes mujeres que estuvieron en un lugar en alguna vez honrando el nombre de Dios y cayeron, es porque ignoraron el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cómo el Señor trata de abrirle los ojos a Pedro. Fíjate, dice así, también contigo, vamos contigo, le dijeron. Entonces fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. O sea, en otras palabras, no estaba mal. Cualquiera de nosotros diría, pero no estaba mal, fueron a pescar. Ellos tenían experiencia, eran grandes nadadores, cosa que yo ni puedo ni nadar, tengo que ponerme un flotador, ¿verdad? Pero ellos eran pescadores y tenían la experiencia desde pequeñitos, y ese era su modo de vivir, su modo vivendus, como dicen, el modo de vivir de ellos, el modo de ellos llevar el alimento, el pan a su casa, el alimento a su mesa. Pero aquí estamos viendo de que Pedro estaban, quizás todos ellos, la Biblia no lo menciona, pero todos ellos estaban juntos, probablemente estaban hablando, y ahora qué pasará, y ahora qué es lo que vamos a hacer. De repente Pedro dijo, bueno, yo ya me voy a pescar. Él no dijo vengan conmigo, él dijo ya
ya me voy, dijo, a pescar. Entonces los demás, viendo que Pedro ya se retiraba, dijeron, no, Pedro, nosotros también vamos contigo. Y se fueron todos, y 7 se subieron a la barca. Aquí aquí la Biblia dice, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. A saber cuántos de ellos dijeron, no, que hay que echar la red por aquí, hay que echar la red por allá, que aquí, que allá. Y no pescaron nada. Era en la madrugada. Aquí es donde viene el tema de hoy. Los esfuerzos inútiles que a veces hacemos, pero sin tomar a Dios en cuenta. Fíjate. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, si ellos habían andado con él 3 años y medio, ¿por qué no le conocieron? Porque él había sido transformado. ¿Se acuerdan de que la palabra de Dios dice que cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar en cuerpos transformados? Probablemente tengamos parecido a lo que somos hoy, a nuestro físico, pero no del todo. Aparte de todo, Jesús había tenido latigazos, le habían lacerado su cuerpo. Probablemente estaba hablando de que tenía cicatrices. No lo sé. Esos son los secretos que hay que descubrir. Esos son los secretos de los cuales la Biblia nos habla en Deuteronomio 29:29. ¿Por qué lo estoy repitiendo mucho? Porque quiero que ustedes así aprendan los versículos principales de los cuales habla la Biblia. Cuando ustedes no entiendan algo y hayan investigado y nadie, aún los grandes teólogos, dicen podría ser esto, podría ser lo otro, allí entra lo que la Biblia habla, que hay secretos que al hombre no le incumben saber porque son cosas que le pertenecen al Dios vivo. Qué hermoso. Entonces dice, y cuando iba amaneciendo, dice, se les presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, mire qué lindo, el Señor así te habla a ti y a mí, a pesar de que quizás vamos por un rumbo equivocado, a pesar que quizás vamos por que no le hayamos tomado en cuenta. Él quiere venir. Fíjate que la Biblia nos habla de que Dios es un caballero y Él nunca va a entrar donde no es bien recibido. Pero Él aquí era más que bien recibido en estas vidas, como lo es en la tuya y en la mía. Por eso Él manda inmediatamente al Espíritu Santo cuando estamos a punto de hacer algo que no es agradable o hacer otra cosa que a nosotros nos parece bien. Pero Él inmediatamente manda al Espíritu Santo para redarguirnos. ¿Y cuántos de nosotros le decimos al Espíritu Santo, eres bienvenido en mi vida, nunca te apartes de mí, que tu presencia no se aparte de mí, que tu presencia, aunque yo esté durmiendo, aunque yo esté reposando, aunque yo esté inerte, se puede decir, en mi cama, tú estés ahí conmigo, que no se aparte tu presencia ni a diestra ni a siniestra? Entonces dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Mire qué lindo. El Señor aquí les está mostrando su poder. ¿Cuántas veces ellos habían echado la red a la derecha? No creo que en toda la noche no la hubieran echado a la derecha, mas no habían sacado nada, porque aquí venía la revelación de Jesús. Aquí venía el amigo, aquel que llega a tiempo siempre cuando estamos en la necesidad, aquel que llega a tiempo cuando estamos en una situación difícil, que quizás no tenemos el alimento en la mesa. Quizás el Señor muchas veces utiliza hasta el mismo enemigo para bendecir a sus hijos, a sus siervos. Entonces dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cuántos de ustedes saben a quién amaba Jesús y por qué lo amaba? Fíjate que la Biblia nos habla mucho de que Jesús amaba a Juan. Juan era un joven, un muchacho que había decidido servir a Cristo, y Jesús conocía su corazón perfectamente por medio de Cristo Jesús. Jesús conocía las emociones, conocía los deseos que había en su corazón de servirle, y tanto no se equivocó, como Él nunca se equivoca, que Él fue el último
uno de los últimos discípulos que murió y siendo ya anciano tuvo las grandes revelaciones que escribió Apocalipsis. Entonces dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, él es el Señor. Simón Pedro le dijo, mire qué lindo, él le conoció aquel timbre de voz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros, las ovejas conocen la voz del pastor, por eso tú y yo debemos de conocer la voz del Espíritu Santo cuando nos está redarguyendo de algo, cuando está dándonos a nosotros la bienvenida. Y dice, es el Señor. Simón Pedro le gritó, cuando oyó que era el Señor, se ciñó, dice, la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí Pedro sabía que Dios es santo. Por lo tanto, él estaba, me imagino que hasta en calzoncillos, porque aquí dice que andaba medio desnudo, que se había despojado de todo. Entonces, quiere decir que él pudo entender de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo, y como para un judío también presentarse desnudo es forma ¿cómo le puedo decir? Es una forma de vergüenza. Por eso al Señor Jesús, cuando lo llevaron a la cruz y dice que le quitaron sus ropas, fue él expuesto públicamente, y esto es deshonra, eso significa. Entonces Pedro dice que se tiró al agua para que el Señor no lo viera desnudo. Mira qué hermoso. Esto me da llena de alegría, y se echó al mar, dice. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrándola, hasta se tiraron ellos y arrastraban la barca para llegar más rápido. Ay, ¿cuántos de nosotros queremos ver a Jesús? Tenemos esa gran necesidad de que un día tú y yo vengamos a la presencia. Puede ser hoy, puede ser mañana, que el Señor venga por su pueblo. Estamos a punto de ver el rostro de nuestro Señor Jesús. Prepárate. Yo también me quiero preparar para que un día le veamos cara a cara a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer como hizo Pedro? Si dice la palabra de Dios que toda lengua confesará y toda rodilla se ha de doblar delante de él, porque vamos a ser incapaces de mantenernos de pie. Vamos a tirarnos delante de él, y dice que vamos a quitarnos nuestras coronas para ponerlo en la planta de los pies de él, para mostrarle al Señor que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que él nos ha hecho reyes, nos ha hecho príncipes, nos ha hecho parte de ese linaje escogido, pueblo real, sacerdocio del Espíritu Santo. Pero ahí en ese momento tú y yo vamos a quitar nuestras coronas y las vamos a poner en la planta de los pies, reconociendo que él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Yo no sé a cuántos el Señor te está hablando hoy, en esta mañana. El Señor te está diciendo a ti que tú eres su hijo. Yo quiero que el Señor también me bendiga por medio del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que nos redarguya, el que llegue a tiempo antes de que cometamos un error, así como estaba llegando. Fíjate que más allá vamos a ver, y nos va a abrir los ojos porque el Señor, era necesario que el Señor llegara en ese momento a hablar con ellos, que ellos se volvieran en sí, a recordarse de las palabras, de las promesas, y especialmente Pedro, porque Pedro tenía un gran ministerio que continuar. Entonces dice, y otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Entonces dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas. Mire qué lindo. Antes no las habían visto, hasta que estaban ya caminando en tierra, entre mar y tierra. Vieron que había unas brasas, había fuego. Qué lindo, qué lindo. El Señor ya estaba preparando. Así está preparando hoy el lugar donde tú y yo vamos a ir. Dice la gente, ¿será que en el cielo vamos a comer? Bueno, la Biblia dice de que hay una mesa servida. Vamos a comer alimentos que nunca hemos probado, que vamos a comer un alimento especial en ese momento. Aquí ellos estaban a punto. Imagínate que el chef de ese momento era el Señor Jesús, que a ti te dé un pedazo de pescado, a ti te dé un pedazo de pan. Hoy te está dando lo mejor de lo mejor, y a mí también, que es la palabra
palabra de Dios, que es el alimento que el alma hoy necesita, el alimento que hoy día tu cuerpo necesita, mi alma necesita, tu alma necesita, para saber que estamos saciados de aquella esencia de lo que es el evangelio, de aquella esencia de lo que es el mensaje de la palabra de Dios para tu vida y para la mía. Entonces dice aquí, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué lindo. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a la red a tierra llena de grandes peces. 153. ¿Por qué menciona la Biblia 153? ¿Por qué ese número en específico? Fíjate que algo extraordinario. Hoy en día, en la actualidad, hay 197 países. Y los grandes astrólogos, los grandes científicos, los grandes historiadores creen que en aquella época de muy atrás, habían 153 países. Cada pescado significaba una especie, significaba un país. Pedro iba a ir a todos los continentes. La Biblia lo habla, que muchos de ellos salieron y hasta murieron fuera de Jerusalén para llegar a llevar la palabra de Dios. Y algo extraordinario. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ir allá. Y dice: y aún siendo tantos, la red no se rompió. Me imagino que la red era pequeñita. La red era bien pequeña para 153. Porque no, la Biblia no habla habla de muchos peces. Habla de una cantidad específica. Y solamente Dios sabe esa cantidad. Aquí lo que yo le acabo de decir es que se cree. No quiere decir que eso sea, pero más adelante vamos a comprobar que sí se trata de algo que no necesariamente significan los peces, sino pescador de hombres. Ahora lo vamos a comprobar. Entonces dice: y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú eres? ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Es lo que el Señor te dice a ti, que Él tiene otro camino para ti. Tú tienes y yo que ser pescadores, pero de hombres, y que la palabra de Dios tenga la simiente, tenga la esencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios sabía que los demás le amaban. Aquí habla la Biblia, la misma Biblia dice que Él amaba a Juan y Juan le amaba a Él. Entonces no estaba hablando el Señor en sí de ellos, estaba hablando Pedro, como diciéndole: Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro, más que esto? En otras palabras, esto es lo que yo te mandé a hacer. Esto es lo que tú y yo hablamos que ibas a hacer. Tú sabes que eres líderes de todos ellos. Tú sabes que ellos te siguen a ti. Muéstrales lo que tienes que hacer. No es esto a lo que yo te mandé. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo. Respondió entonces Simón, hijo de Jonás: ¿me amas más que estos? Fíjate, entonces le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Quién eran los corderos en ese momento de Jesús? Eran los discípulos, aquellos que habían seguido a Jesús. Esos eran los discípulos. Entonces el Señor, en otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, apaciéntalos. ¿Qué hace un pastor? Llevarlos por el pasto, llevarlos por el lugar donde va a haber alimento, no llevarlos al peligro donde se puedan perder, aquellos peñascos grandes donde ellos se podían ir. Era el abismo, era el mundo. Entonces, apacienta mis corderos. Los corderos eran todos los discípulos que habían dejado toda su familia, habían dejado todo. No estaban a punto de que todos los días iban a ir a pescar ya. Todos los días iban a ir y a ver a quién le hablaban. No, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que ellos se esparcieran. Ir a Samaria, dijo, ir a Jerusalén, ir a todos los confines de la tierra a llevar el evangelio. Allí le estaba diciendo a Pedro, Pedro quizá en ese momento no le entendía muy bien a Jesús, pero después sus ojos fueron abiertos, como quiere el Señor que tus ojos y los míos sean abiertos. Entonces dice, volvió a decirle la segunda vez. Mire lo que le volvió a preguntar. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Pastorea, mira, ahí le cambió el Señor. Pastorea mis ovejas. Si tú eres pastor, si tú eres una persona que ministra, si tú eres un hijo de Dios, aquel que hemos dado aquel paso de arrepentimiento, a ti es que te está hablando el Señor hoy. Donde quiera que tú vayas, tú no es que vas a ir solamente a trabajar, habla de la palabra de Dios. La vida se va en un instante, que aquella persona que tú tienes al lado, aquella persona que el Señor te ha permitido por la cual trabajar o estar juntamente con esta persona, que entienda y sepa que tú eres cristiano y que tú tienes una fe en un Cristo vivo. Eso es lo mismo que Pedro, el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, yo conozco tus pensamientos, que no se te olvide. Tú ya pensaste, quizás estás preocupado, ¿qué es lo que voy a hacer? De esto voy a volver a vivir. No, Pedro, ese no es el camino. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Le dijo la tercera vez, fíjate, Simón, hijo de Jonás. Me imagino que los otros estaban pensando, ¿por qué le estará diciendo el Señor a él así? Porque Dios conocía el corazón de Pedro y el pensamiento. Quizás los demás estaban diciendo, hay que ver qué es lo que dice Pedro, qué vamos a hacer. Y Pedro estaba indeciso. Pedro no era malo, Pedro era bueno, Pedro amaba a Jesús, pero como cualquier hombre decía, bueno, ya el Señor se fue, ahora yo no quiero tomar ese lugar porque ¿qué voy a hacer? Imagínate el gran ministerio que Pedro llegó a tener, que dice que solo con la sombra de que él pasaba, aquellos grandes hombres, aquellas personas que estaban tiradas en el piso esperando un milagro, dicen que eran sanos en el nombre de Jesús. Dios te va a llevar a un lugar diferente, por una oración que tú hagas. No es por la oración que tú vas a hacer, es porque el poder de Dios se va a mover en medio. El Señor necesita a su pueblo que se levante, el pueblo de Dios, que reaccionemos, que abramos nuestra mente, nuestros oídos. ¿A qué te mandó a llamar el Señor? Mira qué hermoso. Y dice, Pedro, Simón, Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Entonces aquí el Señor estaba entrando en su corazón, estaba comenzando a ministrar, a volverle a Pedro las memorias de todo lo que le había prometido al Señor. Y le dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahí ya Pedro le dijo, pero ¿qué más te puedo decir, Señor? Tú conoces mi corazón y Dios conoce tu corazón, sabe que tú le amas, pero nos hace falta mucho. A la iglesia de Dios le hace falta mucho entender a qué nos llamó el Señor. Por eso yo te digo a ti que cuando el Señor te ponga a alguien, háblale de la palabra. No es tu palabra la que vas a llevar, no es por tu propia cuenta, es la cuenta del Señor. Es el poder de Dios que va a hacer cambiar y transformar una vida, un pensamiento. Tú puedes ser aquel líder que Dios va a levantar. Pedro era un gran líder que ni él mismo sabía la capacidad que él tenía o él iba a tener por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que levanta, el que ministra, el que cambia, el que sacia, el que transforma. Y le dice, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. En otras palabras, le dijo el Señor, cuando tú no me conocías a mí, tú eras dueño y señor de tu propia vida. Tú tenías y podías ir donde querías. Pero ahora, Pedro, ahora tú me conoces. Era lo que el Señor le estaba diciendo. Y dice, y cuando ceñías e ibas donde querías, cuando más ya seas viejo, extenderás tus manos. Ahí le estaba dando también la forma, una profecía de cómo Pedro iba a morir. Y dice, y te ceñirá otro te va a llevar, otro te va a llevar donde tú no quieras ir y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Fíjate que este es el mensaje de hoy. ¿Cuántos de nosotros que ministramos? ¿Cuántos de nosotros que alabamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros que buscamos de la presencia del Señor? A veces estamos viendo lo que otro hace.
y aquel cómo que le servirá al Señor, ¿qué hará esta persona? No, olvidémonos de aquella persona. ¿Qué es lo que tú vas a hacer por el Señor? ¿Qué es lo que el Señor que requiere de ti, requiere de todo el pueblo de Él? Hoy, en esta mañana, la palabra rema que el Señor ha puesto en ti es: tú sígueme. No te preocupes, todo aquello que llegue a tus manos, el Señor lo va a multiplicar. Dios quiere y requiere que tú entiendas que no es por ahí donde nosotros queremos ir, es por donde Él quiere que nosotros vayamos. Qué hermoso es el Señor dándole a su pueblo la enseñanza. Pedro no tenía que estar inseguro porque su vida dependía completamente del Señor. Fíjate que Jesús requiere varias cosas, y estas son las cosas que yo ayer escribía. Número 1, arrepentimiento. Pedro entendió y Pedro se arrepintió. Pedro, cuando le negó al Señor, dice que Pedro lloró amargamente. Dios conocía perfectamente por medio de Jesús el corazón de Pedro. Pedro era un hombre bueno, pero era un hombre indeciso como cualquiera de nosotros. Requiere obediencia. Allí Pedro le abrió los ojos el Señor, lo que realmente quería que hiciera. Una conducta, ese es tu testimonio. ¿Cuántos de nosotros tenemos un mal testimonio diciendo que somos cristianos y por culpa de nosotros otros quieren seguirnos y otros quieren hacer lo que nosotros hacemos? Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros andamos, cómo nosotros hablamos. Entonces, un corazón verdadero, eso es lo que el Señor necesita. Muerte en la cruz y sostenimiento de una fe inquebrantable. Eso era lo que le venía a Pedro. En otras palabras, ¿qué hace Jesús con otros creyentes? Solamente es que nosotros le creamos al Señor el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. La Biblia nos muestra todo lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos. Que la paz de Dios esté con ustedes, que el Señor les bendiga.